Víctor, Adelante. iniciamos. Muy buenas noches. A nombre del Consejo Directivo, les saludo y les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra sesión académica del mes de agosto del 2020. Nuevamente, quiero hacer un reconocimiento a todos los integrantes del Consejo Directivo por su apoyo, por su esfuerzo y por su cooperación para poder llevar a cabo estas sesiones de manera virtual, situación a la que nos hemos visto obligados, dadas las circunstancias por las que hemos estado atravesando por la pandemia del COVID-19. El día de hoy hemos considerado que dado que este mes de agosto se celebra el Día del Adulto Mayor, es decir, el día 28 de este mes, creímos conveniente abordar el tema del envejecimiento, el cual es considerado como un proceso biológico que se inicia al final de las etapas del crecimiento y de la madurez, que consiste en una transformación física, metabólica, mental y social del ser humano, que se desarrolla a lo largo del tiempo y que se caracteriza por una disminución de la capacidad de adaptación a los cambios del entorno y a una mayor dificultad para mantener su homeostasis, llevándolo a una vulnerabilidad y fragilidad, siendo esto un proceso continuo, irreversible y que finalmente va a conducir hacia un desenlace fatal. En México, durante los últimos años, las personas mayores de 60 años han ido incrementando. En el año 2030 se considera que habrá 30 millones de personas de esta edad y para el 2050 cerca de 40 millones. Para tratar o abordar este tema, agradecemos la colaboración de la doctora Rosalía García Peña, distinguida académica, a quien presentará la doctora Medina Posadas. Adelante, Rosita. Buenas noches. La doctora Rosalía García Peña es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hizo la especialidad de Medicina Interna en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene maestría en Investigación Clínica, maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública. Ella fue jefe de servicio de Medicina Interna, subdirectora y directora del Hospital General Regional 220 del IMSS. Es miembro titular del Colegio de Medicina Interna de México. Fue presidenta de la Asociación de Medicina Interna de México en la filial Estado de México. Fue secretario de Actividades Científicas del Colegio de Medicina Interna de México 2018. Tiene fellow del American College of Physicians. Es integrante del comité del capítulo México de American College of Physicians 2020-2024. Miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Profesor de asignatura de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Profesora de los cursos de residencia médica interna en el Hospital General Regional 220 del IMSS. Ella es miembro académico de esta Academia Mexiquense de Medicina y fue tesorera de la Academia. Doctora Rosalía, si nos hace el favor. El tema con el que participará son generalidades del envejecimiento en México. Muy buenas noches a todos. ¿Sí me están escuchando? Adelante. Sí, doctora, bien. Adelante, doctora. Para mí es un gusto Sí, adelante. participar esta noche en la sesión mensual de la Academia Mexiquense de Medicina. Agradezco al doctor Alfredo Vigueras la invitación, así como al Consejo Directivo, que me hicieron esta invitación para hablar sobre este interesante tema. El doctor Vigueras me pidió hablar específicamente sobre cambios en el envejecimiento y considerando que actualmente estamos en un proceso de pues la pandemia de COVID, ¿qué pasa con los pacientes adultos mayores?
Para eso yo también vamos a dividir la plática en dos partes. La primera, donde mi participación será hablar sobre generalidades del envejecimiento en México. Y la segunda parte tenemos un invitado muy especial que nos hablará sobre los aspectos de COVID en el adulto mayor, que es el doctor Julio César Dávila Valero. Vamos a dar inicio, sin más preámbulos, a esta plática, considerando esos puntos durante esta sesión, que es la epidemiología, pirámide de transición epidemiológica, cambios en el envejecimiento, comorbilidades, envejecimiento exitoso y la importancia de la valoración geriátrica integral. Aproximadamente en 1900, en el año 1900, la expectativa de vida era de 47 años. En el 2014 aumenta a 79 años, y esto básicamente por todos los cambios pues, tecnológicos, la mejor atención de los pacientes, tal vez conocimientos, y la expectativa de vida es mayor. De tal manera que en el 2030 las personas de 65 años y más van a exceder hasta el 20% en esta época, y van a ser más de 70 millones de personas en el mundo. En el 2050, los adultos mayores de 60 años pueden llegar hasta 2 billones, es decir, 20% de la población del mundo. Entonces, estamos en una situación de transición demográfica en donde el término de envejecimiento se describe comúnmente como el proceso biológico que experimenta una persona con el paso de los años. Sin embargo, no es solo evolución cronológica, sino que además se encuentra unido a fenómenos físicos y sociales. El adulto mayor tenemos que verlo de esa manera. El envejecimiento en México de una población de más de 120 millones de adultos mayores, una población total en México de más de 120 millones, hay 12 millones de adultos mayores, de los cuales el género hombre es de 46% y la mujer en 54%. De acuerdo a los grupos de edad, encontramos que entre 60 y 79 años es el 85% y entre 80 a 99 años el 12.6%. El adulto mayor es un grupo heterogéneo, con necesidades y características diferentes que finalmente pues tenemos que abordar de una manera integral. Esa es la pirámide poblacional por grupos de edad en México. Como podemos observar, en 1970, cómo se encontraba la pirámide, ¿verdad? Con un vértice en la parte superior, y vemos cómo va evolucionando en el 2010, ensanchándose en la parte central, de tal manera que si vemos en el 2030, esto va a aparecer, lo describen como si fuera un panquecito. En la parte central va a haber mayor número de personas entre 40 y más años, y vemos cómo entre género hombre y mujer podemos encontrar que el adulto mayor arriba de 60 pues va incrementando, ¿no? Y siendo así también en el 2050. Este fenómeno demográfico se encuentra relacionado a la disminución de la fecundidad, es decir, nacen en promedio menos niños por mujer que antes, y eso trae consigo el envejecimiento de la población. En sí, la transición epidemiológica tiene un escenario en donde domina las enfermedades crónicas no transmisibles, a diferencia del escenario donde dominaban más las enfermedades infectocontagiosas como causa incluso de mortalidad. Principalmente esto corresponde a un reto donde pues tenemos una expectativa de vida mayor en un escenario de enfermedades crónico-degenerativas que pues es lo que estamos atendiendo en estos días y como se incrementará en el futuro. Esta es una estadística de los adultos mayores del Estado de México, en donde vemos características sociodemográficas que les voy a presentar. Como podemos observar, esa gráfica se observa una mayor cantidad de crecimiento en el 1960 a 1970, hasta de 7.6, 56% más. Esa es la más alta que se ha observado, y vemos que también la densidad o el volumen poblacional se incrementó en el Estado de México, seguramente por cuestiones de inmigración y por fuentes de trabajo en el Estado de México. Sabemos que es uno de los estados más poblados en la República Mexicana. Ese es el perfil del adulto mayor en el Estado de México. Tenemos en promedio 1.137.647 de la población total, de los cuales
521,000 son 277 son hombres y 616,370 mujeres. Podemos observar también que la esperanza de vida calculada en el 2010 en este grupo de edad es de 72 años para el hombre y de 77 años para las mujeres. Y el total de adultos mayores indígenas respecto a la población total de adultos mayores corresponde a un 6.2% en el Estado de México. La mayor parte de los adultos mayores viven en el área urbana, en el 87%, y en la rural en el 12.8%. Esto también significa de enfermedad, puesto que en la zona urbana todo el estilo de vida que se tiene puede influir mucho en el desarrollo de las enfermedades crónico-degenerativas. Y el analfabetismo pues también predomina en las mujeres en un 13%. Las condiciones de salud, como vamos a ver también en siguientes diapositivas, pues predominan las enfermedades crónico-degenerativas en el Estado de México, la diabetes tipo 2, la hipertensión, problemas neurológicos, enfermedades reumatológicas, cardiovasculares y respiratorias, y el cáncer aquí pues aparentemente corresponde dentro también de las primeras 10 lugares. Sin embargo, a nivel nacional vamos a ver que esto corresponde hasta el tercer lugar como causa de enfermedad. La discapacidad principalmente es de tipo motriz, visual, en motriz en 69% y visual en un 14%. En cuanto a accesorios para poder caminar, encontramos que utilizan bastón un 16% y bueno, no utilizan ningún aditamento en el 82%. Tenemos que hay una disminución de las capacidades sensoriales encontradas en las auditivas y visuales principalmente, lo que conllevaría realizar programas que puedan conducir a una mejora en esta discapacidad, puesto que, como vamos a ver, tiene que ver mucho en el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como es la demencia. Las caídas, que pueden ser principalmente fuera de su casa, y que también tenemos el aspecto de la práctica del deporte como la caminata, el principal punto en este tipo de edad. En la encuesta nacional de la dinámica demográfica en el 2018, nos menciona que en el país residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven solas. 4 de cada 10 personas de 60 años o más que viven solas son económicamente activas y 7 de cada 10 personas de edad que viven solas presentan algún tipo de discapacidad. Como pueden observar, esto ha ido incrementando la discapacidad de todo nivel, tanto motora, auditiva, en fin, en el adulto mayor. Encontramos también las estadísticas de INEGI, que la distribución porcentual de estos adultos que viven solos de más de 60 años, su estado, ahora sí, en cuanto a su situación de viudez, predomina, sobre todo en las mujeres, predomina, el 65% son viudas, el resto pues serían separados y pues casados o unión libre. En la literatura se menciona que la mujer tiene una esperanza de vida más larga que los hombres, como podemos observar, y pues bueno, tendemos a que la mujer viuda pues tiene más, una salud más desfavorable en algunas ocasiones. Muy bien. La distribución porcentual de la población de 60 años o más que vive sola por condición de actividad económica, vemos que el 58% es no económicamente activa y el 41% es económicamente activa. De tal manera que pues la fuente de ingresos que tiene esta población, en el 36% son jubilados o pensionados, 36% tienen algún programa, reciben dinero de programas de gobierno, el 34% de su trabajo y otros, pues es el resto, ayudas de personas que viven dentro del país, posiblemente de sus familiares o personas que están fuera del país. Sabemos que en el Estado de México hay mucha emigración, ¿verdad? Y muchos de los adultos mayores reciben pues sustento de sus hijos que viven en el extranjero. El porcentaje de poblaciones que están afiliados a
a servicios de salud que son básicamente el Seguro Social, Seguro Popular e ISSSTE. Son las principales instituciones que prestan salud al adulto mayor. Esta gráfica me parece muy importante porque nos habla sobre la discapacidad o limitación, clasificándolo con discapacidad, con limitación y sin discapacidad. Entonces podemos observar que entre más edad, la discapacidad es mayor. A más de 80 años tenemos hasta el 48% de discapacidad y con una limitación de la actividad en un 37%. Eso también corresponde a un problema de salud. El porcentaje de personas mayores en cuanto a su nivel educativo, tenemos que el 60% tiene educación básica y el 27% no tiene educación. Eso enfrenta también un problema, sobre todo para pues, el autocuidado y el conocimiento pues, de muchos aspectos que puedan corresponder a, pues, a las prescripciones que damos, en fin, a todo lo correspondiente a la educación del adulto mayor. Tenemos también que ahora pasaríamos a lo que corresponde a las defunciones. Las defunciones, en cuanto al INEGI, en el 2017 encontramos que las defunciones registradas por sexo en mujer y hombre es en más de 65 años, como podemos observar en esta gráfica. Las principales causas de muerte en mayores de 65 años tenemos las tres primeras enfermedades del corazón, que puede ser desde infartos, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus y sus complicaciones, tumores malignos, enfermedad cerebrovascular, el EPOC, enfermedades del hígado, influenza y neumonía, accidentes, insuficiencia renal y desnutrición y otras afecciones nutricionales. Como podemos observar en esta imagen, en este top de 10 causas de muerte en México actualmente, el COVID-19 corresponde ya a las primeras causas de muerte en el adulto mayor. En cuanto a defunciones por diabetes, vemos que la tasa de defunciones registradas por esta enfermedad va incrementándose, ¿sí? La diabetes ocasiona un mayor porcentaje de muertes. Este hallazgo es importante al momento de planear estrategias de promoción a la salud, de detección temprana y de mejora en los servicios de salud que se otorga a la población. Sabemos que el adulto mayor ya llega con diabetes desde la edad pues, adulto joven, que desde entre 40 y 50 años puede desarrollar diabetes y actualmente hasta en edades más tempranas. Entonces llega con más desventajas en la plenitud. En cuanto a tumores malignos, también se ha incrementado las defunciones por tumores malignos y bien, pues esto es debido a que la expectativa de vida es mayor, aspectos como la obesidad, pues los diferentes tipos de cáncer pues son causa principal de muerte en el adulto mayor. En cuanto a los tumores malignos, podemos observar que predomina en los mayores de 65 años y más, aunque como podemos observar, pues también tenemos un porcentaje importante entre los 40 y 59 años de edad. La enfermedad pulmonar en el hombre es más predominante y obviamente entre más edad, pues la defunción por enfermedad pulmonar es mayor. Las defunciones por enfermedades infecciosas como influenza y neumonía también son mayores en más de 65, en los pacientes de más de 65 años, como pueden observar en esta gráfica, y pues considerando básicamente lo que corresponde a neumonías e influenza. Esto no está cuantificado todavía en cuanto a otras enfermedades virales como el COVID, pero seguramente que esto se va a modificar en forma importante. Vamos a hablar rápidamente sobre los cambios fisiológicos del envejecimiento, que desde el punto de vista general, pues son importantes de reconocer porque esto genera una mayor vulnerabilidad en el paciente. Debemos de recordar aspectos en cuanto a la composición de la grasa corporal, que finalmente aumenta durante la edad mayor de 60 años, disminuye la grasa corporal total, el agua corporal total y obviamente el compartimiento intracelular. Aquí es importante la mayor tendencia a la deshidratación del adulto mayor y en algunos casos al sobrepeso. Esto es importante porque hay una permanencia mayor de medicamentos que pues eso lo debemos de tomar en cuenta para dosificar y prescribir a los pacientes.
Hay una disminución de la densidad ósea, favorece la osteoporosis, osteopenia, y esto pues nos puede generar fracturas y discapacidad, el desgaste articular, fibrosis de membrana sinovial. Tenemos también todos los efectos a nivel de los discos intervertebrales, mayor fragilidad en este sentido, como podemos observar, y a todo nivel del sistema musculoesquelético, lo que nos da una mayor limitación funcional y riesgo de caídas. A nivel cardiovascular, los cambios principalmente, pues sabemos que hay mayor presión arterial, hay una disminución de la compliancia vascular arterial, hay disminución de flujo sanguíneo, la arteriosclerosis es más evidente en este grupo de edad, y como resultado, pues los eventos cardiovasculares ya conocidos. Hay mayor vulnerabilidad a la hipotensión arterial y hay una pobre respuesta compensatoria a los cambios de la presión arterial y a mayor susceptibilidad al síncope, a una hipoperfusión orgánica. En cuanto al aparato respiratorio, tenemos una disminución en la elasticidad pulmonar, aumento de la rigidez torácica, que no permita una buena contracción y distensión pulmonar. Esto en relación a que puede alterar también el intercambio gaseoso. Se produce un incremento del volumen residual y de la capacidad pulmonar total, con una respuesta disminuida a la hipoxia e hipercapnia. La velocidad y producción de moco está alterado, así como el funcionamiento del aparato ciliar, y esto pues obviamente nos da una mayor problema en cuanto a enfermedades infecciosas y puede evolucionar a problemas tan graves como las neumonías. Tenemos también en el aparato digestivo alteraciones en la masticación, en la movilidad de los músculos faríngeos, en la motilidad esofágica, a nivel del estómago, una disminución del vaciamiento gástrico, tenemos un adelgazamiento de la mucosa gástrica, la acidez está disminuida, el tiempo de tránsito está retardado, hay una motilidad colónica disminuida que nos puede predisponer a la enfermedad diverticular y a otros padecimientos digestivos muy comunes en el adulto mayor. La función renal, pues tenemos que el peso de los riñones disminuye hasta 20-30% de tamaño y 0.5 centímetros por década, y de volumen un 10% por década. Entonces, esto representa la pérdida de un gran número de glomérulos, hasta un 30-40% a los 80 años, por lo que se afecta tanto la filtración glomerular como la capacidad de concentración. Aquí podemos encontrar, no sé por qué se está rayando, que toda la función renal está disminuida y tenemos que considerarlo para la prescripción también de los medicamentos. Tenemos también desde el punto de vista endocrinológico que pues hay una disminución testicular, ovárica, absorción disminuida de la vitamina D, osteopenia, la homeostasis de la glucosa está alterada con mayor la habilidad para desarrollar diabetes o alteraciones de la glucosa. Vamos a borrar aquí. Bien. Permítanme un segundo, voy a borrar esto que... El aparato genitourinario, pues encontramos atrofia de la mucosa uretral y vaginal, relajación de piso pélvico, se favorece cistocele, rectocele, incontinencia urinaria. En pacientes género hombre, pues el crecimiento de próstata que favorece infecciones o incluso es causa de insuficiencia renal, posrenal. Tenemos también a nivel del sistema nervioso la atrofia cerebral, disminución del número de neuronas, disminución de síntesis de neurotransmisores, fallas en la coordinación de movimientos, disminución de reflejos, inestabilidad y riesgo de caídas, y también alteraciones del sueño. En los órganos de los sentidos vemos principalmente la disminución del umbral sensitivo en general, la acomodación ocular, opacificación de lentes intraoculares, mayor frecuencia de elevación de la presión intraocular, en oídos, esclerosis de huesecillos, así como una menor irrigación vascular, en la olfacción, en la cual la olfacción y la gustación pueden estar disminuidas.
cambios del sistema hematoinmunológico. Tenemos una disminución de la reserva de la médula ósea y una disminución de la función de las células T y un aumento de la formación de autoanticuerpos con la consecuencia de respuesta hematopoyética retardada, un rápido desarrollo de infecciones, sobre todo de tipo viral y bacteriano, y bueno, también podemos haber presencia de pruebas falsas positivas, por ejemplo, el factor reumatoide. Entonces, aquí en cuanto a infecciones, encontramos que la neumonía y la influenza están entre las primeras 10 causas de muerte en adultos de más de 65 años. Entonces, eso es básicamente por la vulnerabilidad desde el punto de vista inmunológico. El sistema inmunológico está alterado, de hecho está el término de inmunosenescencia. Hay mayor riesgo de infecciones nosocomiales en pacientes que están hospitalizados y es una causa de estancias prolongadas y de fragilidad en el adulto mayor. Tenemos también que la edad de más de 65 años se considera como un marcador de mal pronóstico en el paciente con COVID-19. Encontramos que además hay, pues, de todo esto, mayores comorbilidades y la desnutrición que puede favorecer, pues, que estas enfermedades infecciosas sean más graves. Bueno, en cuanto a los diferentes tipos de envejecimiento, básicamente vamos a considerar dos tipos, principalmente desde el punto de vista patológico, cuando algunos factores se encuentran negativos y la existencia de enfermedad trae consigo mala funcionalidad y repercute en la calidad de vida, en esta que es baja o es disminuida. Y el envejecimiento activo productivo, que representa al individuo que tiene mayor permanencia en el segmento productivo, económico, personal, pero que otorga bienestar a su comunidad y a sí mismo. Entonces, el envejecimiento saludable infiere que la salud de la persona es buena, la fragilidad se ha minimizado y la funcionalidad se conserva. Esos puntos son importantes, puesto que qué tanto estamos teniendo un envejecimiento activo productivo y qué tanto estamos en envejecimiento patológico en base a todos los cambios fisiológicos, al estilo de vida, a todo el ambiente social, los aspectos económicos que tienen mucho que ver con estas características del envejecimiento. Y sabemos que en el envejecimiento tenemos multipatologías debido a que pues, hay cambios fisiológicos que ya mencionamos, hay enfermedades previas que el paciente pues, ya genera desde etapa joven, incluso a veces desde adolescentes, adultos jóvenes, y el entorno es importante, qué estilo de vida ha llevado, la actividad física, la alimentación, y los factores también de riesgo como son el tabaco, el alcohol, las drogas, aspectos laborales de exposición a tóxicos, etcétera. Todo esto influye en el envejecimiento que tiene que, básicamente, como resultado que sea un envejecimiento patológico, un envejecimiento saludable o exitoso, y por eso es que hay que individualizar a cada paciente. Estas son las enfermedades más frecuentes que se presentan en el adulto mayor. Como podemos hablar, coinciden con lo relacionado a la mortalidad. No ahondaremos más en esto, pero básicamente esto implica el realizar políticas de salud, detecciones y de qué es lo que tratamos a los pacientes. E incluso pues tenemos varias entidades a veces a la vez en un solo paciente. En cuanto a la diabetes en México, sabemos que es una situación muy grave. Son uno de los países que más frecuentemente tiene de más incidencia en el mundo de diabetes, son de los principales países. Tenemos que, se supone que 10 millones de personas con diabetes existen en el mundo, en México, y solamente se vincula con la obesidad al 70%. Entonces, la diabetes, pues también asociada a cáncer, es una causa también asociada a cáncer, es la principal causa de muerte en el país. En 20 años se calcula que afectará 20% de la población y 30% de las personas de 60 a 69 años la padecen, y el 28% de las personas de 50 a 59 años. De tal manera que estas personas llegarán al adulto mayor pues ya con problemas crónicos que van a condicionar mayor discapacidad y calidad de vida alterada y una muerte más prematura. Es importante considerar en el adulto mayor la valoración geriátrica integral.
y que nos permite tener una cuantificación de los problemas y que nos sirve para tomar decisiones en los diversos aspectos que envuelven los cuidados de un adulto mayor, ya sea físico, mental o social. Vemos que aquí en la evaluación integral interfieren aspectos intrínsecos del paciente, características personales, características de salud, aspectos genéticos, pero también el entorno, la capacidad funcional, el estilo de vida, si vive en un área rural, urbana, si incluso vive solo o con una familia, muchos aspectos que tenemos que considerar. Entonces, la evaluación geriátrica integral es el proceso diagnóstico evolutivo multidimensional e interdisciplinario. Hago hincapié en eso porque actualmente la medicina debe de ser interdisciplinaria. Anteriormente tal vez un médico podía abarcar todo, pero con todo este avance pues de la medicina tenemos que manejar de esta manera a todos los pacientes, no solamente al adulto mayor. Y básicamente la evaluación geriátrica integral cuantifica los problemas físicos y funcionales, psíquicos y sociales que puede presentar el adulto mayor, especialmente los más frágiles, para hacer un plan individualizado de cuidados integrales y llevar a cabo acciones preventivas, de tratamiento, de rehabilitación y hacer un seguimiento de estos pacientes y cómo se utilizan los recursos para lograr una autonomía y mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Su objetivo es establecer y determinar la situación basal del paciente, hacer un diagnóstico integral, descubrir los problemas tratables no diagnosticados, planificar terapéuticas individualizadas, situar al paciente en un lugar adecuado, documentar la evolución del paciente y las complicaciones y así facilitar la transmisión de la información entre profesionales. Sus ventajas es que si hacemos un análisis, una evaluación integral y hacemos acciones, podemos disminuir la mortalidad, mejorar la capacidad funcional, disminuir la necesidad de hospitalización y de reingresos hospitalarios y el consumo de medicamentos, aumentar la utilización de los servicios y los recursos comunitarios, crear plantas para crear la creación de los como podemos observar aquí, aquí el adulto mayor, en el caso de la diabetes, tenemos que el 50% de todos los adultos mayores tienen prediabetes y el 25% diabetes. Entonces, todo esto nos genera una mayor discapacidad, alteraciones funcionales y pérdida de la masa muscular, comorbilidades y la evaluación geriátrica integral en un paciente. Por ejemplo, en el diabético conlleva muchísimos aspectos que debemos de considerar, como el aspecto clínico, el aspecto funcional, el psicológico, el social. En el aspecto clínico, valorar lo que corresponde a los síndromes geriátricos, ver la polifarmacia, las comorbilidades asociadas, la dependencia basal, en el caso de la funcionalidad, qué tanto es dependiente, qué tanto tiene un impacto, la enfermedad tan avanzada en un impacto desde el punto de vista social o funcional, y si es frágil, aspectos psicológicos, si hay depresión, si hay demencia, que es un problema muy importante dentro de lo que corresponde al paciente geriátrico. Tenemos que el ejemplo que les menciono en el paciente diabético, esta evaluación debe realizarse pues en la visita que tiene el paciente con nosotros y así podemos detectar las complicaciones, comorbilidades, controlar los factores de riesgo que tiene el paciente. No es lo mismo el paciente que recién se diagnostica, el adulto mayor que recientemente se diagnosticó diabético, aquel que ya tiene más años, para desarrollar un plan para el cuidado continuo y así establecer un plan de tratamiento. La atención en complicaciones que desarrollan en los periodos cortos de tiempo y alteren significativamente la funcionalidad es un ejemplo de lo que es la evaluación geriátrica integral. Podemos estar evaluando al paciente en 4 meses y resulta que estaba estable y en 4 meses tuvo una caída por fragilidad, está inmovilizado, tiene un síndrome de inmovilización, además de que va a someterse a un tratamiento quirúrgico, se descompensa el azúcar. Entonces, toda esta atención puede cambiar ostensiblemente en tiempos cortos.
y por eso es que debemos de llevarla a cabo de una manera frecuente. Las recomendaciones en cuanto a esto, pues en el paciente adulto mayor de más de 65 años es iniciar principalmente la detección temprana de alteraciones cognitivas, ya sea leves o una demencia o una depresión, ya que esto es un factor que cada vez se está incrementando más y la diabetes es un factor de riesgo para este problema. Entonces, este gráfico nos muestra todos los aspectos, tanto cognitivo, ambiental, económico, físico, afectivo, el soporte social, espiritual, para la integración de una valoración geriátrica y con el fin de mejorar la calidad de vida. Existen guías e instrumentos de evaluación geriátrica integral, no voy a ahondar en esto, pero abarca los aspectos cognitivo, afectivo, del funcionamiento, nutricional, del entorno, y los refiero a esta guía porque aquí vienen todos los aspectos de mediciones de cada uno de estos puntos. Debemos de entrar a lo que corresponde a una cultura de la geriatrización. Actualmente tenemos que ver aspectos preventivos también en el adulto mayor y aquí menciono algunas recomendaciones a evaluar y medidas preventivas como son el ejercicio aeróbico, la resistencia, de ejercicio de resistencia, de flexibilidad. Es importante desde el punto de vista de la evaluación del paciente qué tanta capacidad tiene de hacer alguna actividad. Si está muy limitado, nosotros les decimos, no importa que no camine tanto, que se mueva. El paciente que se inmoviliza es un paciente que se va a destinar a muchos problemas. El síndrome de inmovilidad es uno de ellos. La ingesta de alcohol, hay cuestionarios especiales para ver la dependencia de alcohol, el tabaquismo. Hay que considerar las terapias antitabaco, medicamentos que puedan utilizarse para evitar el tabaco. Ver también todos los aspectos de la polifarmacia, qué interacciones tienen los pacientes con los medicamentos. Muchas veces nos llegan a la consulta los pacientes con una bolsa de medicamentos y son más de 5, 6, 10 medicamentos que han estado utilizándose por varios meses y esto pues genera muchas alteraciones en el paciente. Hacer énfasis en la ingesta de medicamentos como warfarina, digoxina, antidiabéticos, antihipertensivos, analgésicos, anticolinérgicos, psicotrópicos, sí, porque todo esto, las interacciones pueden generar enfermedades que pueden llevar al paciente al hospital. Ejemplo, las hipoglucemias asociadas al uso de sulfonilureas, intoxicación por digital debido a que no se ajusta cuando ya la función renal del paciente está disminuida, antihipertensivos que muchas veces están subutilizados y el paciente sigue hipertenso, o por lo contrario, ¿verdad? Hacer evaluación de incontinencia urinaria, en este caso buscar aspectos como infecciones, mandarse un examen de orina, investigar el apoyo social y financiero también es importante porque muchas veces los pacientes no tienen seguridad social o si se atienden, no tienen seguridad social y les vamos a un medicamento que puede costarles mucho y si ellos no tienen la posibilidad de comprarlo o la familia lo compra un mes, 2 meses, pero después ya no lo puede comprar, esto conlleva pues, alteraciones en cuanto a su evolución y control de sus enfermedades. El examen físico, llevar a cabo una revisión de la presión arterial anual para detectar la hipertensión o incluso hipotensiones. El día de ayer vi una paciente, se los comento rápidamente, que me llegó por dolor en el miembro pélvico izquierdo. Era su síntoma principal, 77 años, sin comorbilidades aparentes. Cuando la reviso, hago la valoración, la paciente tenía 270 de azúcar, hipertensa con 180/90, intencionalmente síntomas de falla cardíaca. Entonces, era una paciente que ya tenía un historial y que ella acude por dolor, con una polifarmacia, uso de tramadol, uso de antiinflamatorios por largo tiempo y sin un examen para poder evaluar cómo está la función renal. Es algo impresionante. Día a día nos enfrentamos a este tipo de problemas. El peso hay que evaluarlo, la reducción de 10%
de peso en el último año, pues es importante evaluarlo porque pues esto nos puede generar la presencia de una, por ejemplo, demencia, o puede estar asociado a depresión o alteraciones como cáncer, en fin, muchas cosas que desde el punto de vista de la reducción de peso que no sea intencionada, debemos evaluarla. La audición, la visión, la cognición, para esto tenemos el Minimenta, algunos de los instrumentos de medición geriátrica, y a veces simplemente con preguntar si en el último